Cordial saludo, mi nombre es Omar Garzón del curso Métodos Numéricos y este es mi número de identidad. A continuación les vengo a presentar el ejercicio 1 del B, diferenciación numérica. En esta parte nos describe la descripción del ejercicio de lo que tenemos que realizar y la información teórica, la diferenciación e integración numéricas. El cálculo es la matemática del cambio, como los ingenieros deben tratar en forma continua con un sistema y procesos que cambian. El cálculo es una herramienta esencial de nuestra profesión. En la esencia del cálculo están los dos conceptos matemáticos relacionados. La diferenciación numérica, de acuerdo a la definición en diccionario, diferenciar significa marcar por diferencias, distinguir, percibir la diferencia entre o entre. En el concepto de las matemáticas, la derivada sirve como el principal vehículo para diferenciación, representa la razón de cambio de una variable dependiente con respecto a una variable independiente. La definición matemática de la derivada empieza con, con estas ecuaciones que realizamos como ejemplo. Y la diferenciación es algo común en ingeniería a causa de que muchos de nuestros trabajos implica analizar cambios de las variables, tanto en tiempo como en el espacio. De hecho, muchas leyes y otras generalidades que aparecen constantemente en nuestro trabajo se basan en las maneras predecibles donde el cambio se manifiesta en el mundo físico. Un ejemplo importante es la segunda ley de Newton, donde se expresa en términos de posición de un objeto, sino más bien en el cambio de la posición de un respecto al tiempo. La serie de Taylor. La serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en punto de términos del valor función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximar por polinomio. Una buena manera de comprender esa serie de Taylor consiste en construirla término por término. Por ejemplo, primer término, la serie sería la primera ecuación que encontraríamos, la serie 0, en orden 0, y continuamos con la primera orden y la segunda orden hasta obtener una ecuación de esta magnitud. En las fórmulas de diferenciación con alta exactitud encontramos las variables hacia adelante, hacia atrás y centrales. A continuación mostraremos la importancia de utilizar este sistema. Entonces es importante que acá en esta parte nos muestra la la librería de todo el proceso. A continuación los parámetros de las variables que son fx y método h, el cual if, realizamos un if, el método es igual al central, en donde la función que encontramos acá, la función es igual a de arriba, pero la pasamos a un código y este código que ingresamos nos devuelve un parámetro para realizar un proceso de aritmética. Este proceso, el proceso de aritmética, nos entrega un valor, lo imprimimos y este tiene que ser igual al central. El central sería esta parte de acá. Entonces, es importante que en IF H es igual a 0.5 nos salga este resultado. Por lo tanto, si no nos realiza ese resultado, nos sale un error. Lo mismo en el método de central, backward y en el forward, que es central, hacia atrás y delantero.
Es importante verificar este tema, por lo que en la segunda función de la derivada, descripción, esta función permite encontrar la primera derivada con todos los métodos forward, backward, central y así encontrar la derivada. Entonces, para la primera derivada, para la segunda derivada de la variable se realiza un IF, que el método IF, que es el método igual al central. Lo mismo la variable IF debe coincidir con el valor que es h igual a 0.5. Se realiza una segunda evaluación, el cual nos da un resultado de la segunda derivada que se imprime, que es esta parte de acá. Después realizamos se realiza la primera validación del primero, y en función de punto descripción, esta función permite implementar el mando de las funciones anteriores e implementar con la función trascendental y los puntos de X. Entonces, para iniciar los valores, de cada variable se representan de forma ordenada en este contexto. Luego pasamos a organizar la información y encontramos aquí los vectores, que es I y J, que son nuestros vectores. La sección de llenado del archivo de texto con los valores calculados. Luego aquí se imprime la derivada de nuestra primera función y la derivada de la segunda función, como observamos acá. Por último pasamos a al archivo, pasamos el archivo de texto que se creó en estas funciones con los valores, el archivo de texto que se creó con los valores, que por último tenemos estos puntos, estos puntos que se organiza la derivada que se tomó. X es igual a 1.3 y h es igual a 0.05 con la primera derivada, y así sucesivamente con la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Eso es todo. Gracias.